Buenas tardes, jóvenes señoritas. ¿Cómo está ese poderoso enfermería? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Lucia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Después hola. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, María Isabel. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Muy bien? ¿O una semanita más era bueno o era empezar antes solamente 2 semanas? De todas maneras hemos descansado, ¿no? Hemos descansado y bueno, ya estamos ahora dispuestos a terminar la gestión. Nos queda todavía mucho trecho, mucho camino en esta gestión. Ya les he pasado los exámenes calificados. Hay algún reclamo que después lo voy a ver, pero no hay mucho reclamo, ¿no? Ya saben sus notas. Está en el CIA y está también en el grupo de WhatsApp con todos los detalles. Examen de extensión, investigación, trabajo de investigación y participación en aula y asistencia. A ver, antes de entrar así de lleno al tema, yo quiero conversar con ustedes. ¿Tienen algún tema que podamos conversar? ¿Algún tema que les interese o que les haya llamado la atención? ¿Me escuchan? Señoritas, jóvenes, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, dice, lo escuchamos. Qué bien. Sí, Ya me he dicen. asustado, tal vez no me están escuchando. Un tema de conversación, ¿tienen o no tienen? Algo que les ha llamado la atención. Deben tener, ¿cómo no van a tener? O es como decían antes en la Edad Media, ¿no? Todo sigue igual, nada cambia, ¿no? Solamente tenemos que inclinar la cabeza y cesar. Esa fue la concepción metafísica que han debido estudiar ustedes el año pasado, las concepciones filosóficas. Hace mucho una concepción. Entonces, hay muchas novedades, muchas novedades. Por ejemplo, eso que me decían esta mañana los jóvenes, la vacunación para los jóvenes es una novedad, ¿no? Que ahora ya estén siendo vacunados los jóvenes y se ha demostrado que el joven o la señorita es más interesado que los mayores, ¿no? Los mayores ahorita creo que un buen porcentaje no se ha vacunado, pero en cambio los jóvenes sí están tomando conciencia. Otro aspecto que es bien importante es de que en este momento están pasando el partido, la semifinal entre España e Italia, un partidazo, y podemos ahí sacar una conclusión de que el estadio está casi lleno. Si el estadio está casi lleno, es porque están superando la pandemia. En cambio, en los partidos de la Copa Sudamericana, del Sudamericano de selecciones, que se están jugando también, vacío. No está prohibido tener público. Entonces, vean ustedes, ¿no? Ya estos países, digamos, entre comillas, desarrollados, están empezando a superar la pandemia. Aunque hay muchos científicos que dicen todavía no, todavía nos queda un año por lo menos de seguir con este mal, pero creo que ya las cosas se están solucionando. La idea es de que el 70% de la población se vacune y ya podremos adquirir
la inmunidad colectiva. Eso pero la novedad más grande para mí es de que el día de antes de ayer, en Chile, ha sido elegida una dama como presidenta de la Asamblea Constituyente. ¿Saben lo que es una Asamblea Constituyente, no? De la Asamblea Constituyente de Chile. Pero lo que llama la atención no es que sea dama. Es bueno que también una mujer dirija, ¿no? Es muy bueno. En Alemania dirige el poder ejecutivo de Alemania está manejado por una dama, por Angela Merkel. Lo novedoso es de que la dama es de origen mapuche. ¿Qué son los mapuches? ¿No? Los mapuches son como los aymaras en Bolivia o los quechuas en Bolivia. Los mapuches en Chile es una nación originaria. ¿Y por qué es novedad? Porque los mapuches, desde que se funda el Estado chileno, hasta, podemos decir, hasta hace poco tiempo, incluso con gobiernos de izquierda, han sido perseguidos, ¿no? Han sido procesados por la ley antiterrorista por reclamar sus derechos como nación mapuche. Entonces, eso es una novedad que ahora está en la cabeza de esta asamblea una representante de la nación mapuche. Eso es muy, muy interesante. Hay cosas mucho, bueno, hay otras cosas que son interesantes también, ¿no? Eh, por ejemplo, hace una semana, un niño de 12 años y 4 meses ha sido reconocido como gran maestro de ajedrez. Imagínense, llegar a ser gran maestro de ajedrez en el mundo es mucha cosa, ¿no? Mucha cosa. Creo que nosotros no tenemos un gran maestro de ajedrez. Muy pocos sudamericanos. Pero este niño de 12 años con 4 meses ha sido reconocido como gran maestro de ajedrez. Es una novedad para la inteligencia nuestra también. Así, esas cosas yo puedo enumerar un poco rápidamente. Esta mañana me decían las señoritas de que una novedad interesante también es de que en las regiones frías de Canadá ah, se ha incrementado el calor. Es decir, en donde hacía frío, hizo calor. Y como la gente está acostumbrada a vivir en este frío, han muerto algunas personas por este cambios repentinos del clima. Y yo les dije que en Santa Cruz pasó algo parecido, ¿no? En cuanto al cambio del clima. Santa Cruz es una región muy calurosa, ¿no? Pero hace una semana y medio ha nevado en Santa Cruz. ¿Qué está pasando? Los efectos del cambio climático, Ustedes como profesionales jóvenes tienen que tomar conciencia sobre el cambio climático. El cambio climático está cambiando el clima del mundo. Es lo que se llama el efecto invernadero. El cambio climático, más calor, pero con efecto invernadero, ¿no? Había un representante nacional, creo que fue no sé si fue boliviano o de algún otro país, que decía que el efecto invernadero era que tenía que ser más frío, ¿no? Pero es al revés, con el efecto invernadero incrementa el calor. Esas son las novedades que yo puedo decirles. Ustedes nada, ninguna novedad. Han descansado bien, ¿no? Ya saben que los que participan tienen buena ponderación. Sí, listen.
Adelante, señorita Karina, adelante. Karina. Entonces, entraremos de lleno a la materia, explicaremos la materia y me interrumpen cuando quieran ustedes, ¿ya? Cuando participa el estudiante es bien enriquecedor la clase. Si no participa es como, aunque se equivoque. Este tema ya hemos avanzado o no hemos avanzado. Tema 5, proceso de producción de plusvalía absoluta. Un breve paso de todas maneras, ¿ya? ¿Están en clases o están mirando el partido? Estamos en clases, Lizeth. Ah, ya. Porque está bien. A ver, proceso de trabajo y proceso de valorización. Estos conceptos son conceptos contradictorios, ¿no? Como la dialéctica, lo que nos enseña la dialéctica. Siempre está la contradicción en todas partes la contradicción. En nosotros mismos está la contradicción, ¿no? El día, la noche, la vida, la muerte, igualito. El proceso de trabajo y el proceso de valorización. El proceso de trabajo y el proceso de valorización. Estos procesos se dan en un mismo fenómeno, pero visto de dos caras diferentes, como la mercancía. ¿Recuerdan la mercancía? Mercancía, valor de uso y valor. O el trabajo que le da vida a la mercancía. Trabajo concreto, trabajo abstracto. Igual aquí, proceso de trabajo y proceso de valorización. Desde la comunidad primitiva, ¿no? Ya, desde nuestros antepasados, el proceso de trabajo ha sido un proceso de trabajo para nuestra alimentación, nuestra vida. Para vivir tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos, ¿no? Proceso de trabajo, proceso de producción de bienes. Ese es el proceso de trabajo. Proceso de trabajo de bienes. Entonces, en este proceso de trabajo, también había proceso de valorización, ¿no? Le voy a poner 5 puntos. ¿Por qué había 5 procesos de valorización en la comunidad primitiva también, ¿no? Esto que hemos estudiado, la comunidad andina, ¿no? La producción andina en la comunidad andina, ¿no? No es feudalismo, no es esclavismo, no es capitalismo, no es socialismo, es producción andino, algo nuestro, particular, ¿no? Algo de los Andes, la comunidad, el ayllu. Había proceso de trabajo, proceso de producción de bienes, ¿no? También proceso de valorización, ¿no? Aquí espero donde el proceso de valorización toma más importancia que el proceso de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? En el capitalismo, más importante que el proceso de trabajo es el proceso de valorización. Cuando, por ejemplo, el panadero produce panes, produce valores de uso en el proceso de trabajo.
Pero, ¿qué es lo que le interesa al dueño de la panadería? El valor que contiene el pan. Por ejemplo, en los grandes productores de autos, ¿no? Autos, les tiene sin cuidado que nosotros tengamos nuestro autito, podamos pasear. Lo que le interesa es de que ese auto contiene valor, valorizar el valor, ¿no? Aquí hay una fiebre de construcción de pisos, ¿no? En toda Bolivia, ¿no? De edificios, incluso en Yayagua, ¿no? Frente a frente en la avenida 10 de noviembre, por ejemplo, están construyendo edificios. Pero aquí es mucho más la fiebre, ¿no? En La Paz, ¿no? Lado a lado están construyendo edificios de 25 pisos, 26 pisos. ¿Y por qué están produciendo tanto? ¿No? Les interesa la vivienda que van a tener los que se compren los departamentos de aquí, ¿no? Al propietario de estas empresas le tiene sin cuidado, ¿no? Lo que le interesa es el valor del edificio. ¿Por qué? Porque quiere valorizar el valor. ¿Y por qué tienen valor las mercancías? Eso, 5 puntos al que me diga, ¿ya? ¿Por qué? El proceso de valorización en el capitalismo, ¿no? El proceso de producción de más valor es un fenómeno típicamente del capitalismo. En otras sociedades también las mercancías tenían valor, por supuesto, pero en el capitalismo el proceso particular es la valorización del valor. Técnicamente ustedes cuando les pregunten ¿qué es el capitalismo? Ustedes han estudiado economía política. ¿Qué es el capitalismo? Entonces la sustancia de ese concepto es el capitalismo, el capital, mejor dicho. El capital es valorizar el valor. El capital se forma haciendo crecer el dinero. ¿Cómo crece el dinero? Esa es la respuesta que nosotros queremos responder en esta clase, ¿no? ¿Cómo crece el dinero? ¿Cómo crece el valor? ¿No? ¿Cuál es la causa por el que se crea capital? Recuérdame, entonces ya hemos explicado eso de proceso de trabajo, proceso de producción de bienes, el concepto de proceso de trabajo ¿no? El proceso de trabajo es una relación en donde el hombre transforma a la naturaleza y la naturaleza le transforma al hombre, proceso dialéctico, ¿no? Entonces, ya hemos estudiado los factores simples del proceso de trabajo, ¿no? El proceso de trabajo, 5 puntos al que me diga, ¿no? Por ejemplo, los factores simples es el trabajo, el objeto de trabajo y los medios de trabajo, los factores simples del trabajo, del proceso de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de trabajo de producción de panes, el trabajo del panadero. Si no hay trabajo del panadero, no hay nada, ¿no? Es el factor de producción de panes. Pero ¿sobre qué trabaja el panadero? Trabaja sobre la harina, ¿no? La harina, el agua, la sal, el azúcar, bueno, todos los elementos, pero la materia principal es la harina, el objeto de trabajo del panadero, donde trabaja el panadero. ¿Y con qué trabaja? Con palas, con esas palas para sacar o meter las latas al horno, las latas, el horno, el instrumento principal del panadero. Entonces, me van a responder en enfermería, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de enfermería? El trabajo.
¿cuál es el objeto de trabajo de enfermería? ¿Y cuál es el instrumento de trabajo de enfermería? ¿Ya? Eso, entonces ya tenemos dos preguntas. Una es de que, ¿por qué tienen valor las mercancías? ¿O por qué tienen valor los bienes que se producía en la comunidad primitiva, por ejemplo? 5 puntos al que me dije eso. Y otro, explica el trabajo de la enfermera, explica el objeto de trabajo del trabajo de enfermería, porque no podemos decir de la enfermera, porque también hay enfermeros, ¿no? Entonces, el objeto de trabajo de enfermería, el instrumento de trabajo de enfermería, todo eso. Entonces, ya tenemos dos preguntas. Me van a hacer recuerdo porque yo me olvido. Y bueno, cuando hablamos del producto, los objetos de trabajo y los instrumentos de trabajo se convierten en medios de producción, ¿no? Y el trabajo, desde el punto de vista del producto, es el trabajo productivo. Esto lo van a ver con calma cuando lean esto. Pero lo principal es cómo se valoriza el valor, cómo ese capital se convierte en capital. Eso tenemos que saber, ¿no? En el proceso de valorización. En el proceso de valorización. Entonces, sabemos el camino, ¿no? Que me preguntan, ¿cómo se crea el capital? ¿Cómo un valor se valoriza? Es decir, ¿cómo el dinero crece? ¿No? Entonces, la primera respuesta para entrar a la explicación es mediante el proceso de valorización. ¿Cómo se valoriza? Entonces, hemos estudiado un ejercicio, ¿no? Vean ustedes, a ver, les voy a explicar de manera muy facilita, ¿ya? ¿Qué es un proceso de valorización? ¿No? Es un proceso de producción de mercancías, ¿no? Mercancías que tienen valor de uso y que tienen valor. Y el objetivo de este proceso de valorización es de que el valor crezca, el valor pueda crecer, ¿no? Entonces, tenemos aquí una inversión, ¿no? Cualquier empresa invierte en materias primas y en maquinaria, ¿no? Y suponemos que no vale nada, cero, ¿ya? Cero. Valor de las materias primas y maquinaria, cero. Si el valor de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos, ¿no? Por día, diario. Y la jornada de trabajo es 8 horas. Este punto 4 es clave para entender todo lo que estoy explicando. ¿En qué consiste este punto 4? De que en una hora de trabajo, el trabajador produce 40 bolivianos de valor. ¿Por qué produce 40 bolivianos de valor? ¿No? Porque en una hora de trabajo se gasta energía física e intelectual, gasto de energía, gasto de vida. Para reponer ese gasto, necesito bienes que valen 40 bolivianos. Por eso decimos que en una hora de trabajo se produce 40 bolivianos de valor. ¿Estamos? Y yo suelo preguntar mucho en examen, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué decimos que el trabajador produce tanto? ¿Cuál es la razón? ¿No? Entonces responderá, porque en ese tiempo ese gasto de energía física e intelectual se reproduce consumiendo mercancías que tienen ese valor. Por eso decimos que en ese tiempo se produce ese valor. Entonces, ¿no? Ya estamos aquí antes del proceso de valorización, el capitalista invierte en materias primas e instrumentos cero
invierte sí, en fuerza de trabajo, paga 200 bolivianos, en total invierte 200 bolivianos. Este ejercicio es interesante, van a ver que tiene resultados interesantes. Entonces entramos al proceso de valorización. ¿Qué es el proceso de valorización? Proceso de producción de mercancías, ¿no? Proceso de producción de valores de uso y proceso de producción de valor. Entonces, aquí en este periodo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a Enrique Dussel? Dice el infierno de Dante. Aquí en el taller estamos en el infierno de Dante, dice, ¿no? En este proceso de valorización, ¿no? En las primeras 5 horas se produce 200 bolivianos. ¿Por qué? Me dirán, pero yo no entiendo, licenciado, ¿por qué 200 bolivianos en 5 horas? Porque hemos dicho que cada hora produce 40 bolivianos, 40 bolivianos. 40 por 5, 200. Ah, en 5 horas produce el salario que le pagó el patrón, en 5 horas. Aquí, en la quinta hora, el patrón le ha dado 200 bolivianos y el trabajador con 5 horas de trabajo le devuelve ese valor. Aquí hay un intercambio de equivalentes, ¿no? Pero el trabajador sigue trabajando, ha sido contratado por un día de trabajo, ¿no? Tiene que trabajar hasta 8 horas, como dice la ley, ¿no? La ley, entre comillas, capitalista, la ley capitalista. En estas 3 horas adicionales, sigue trabajando, sigue produciendo valor. 120 bolivianos de valor. Entonces, después del proceso de valorización, el patrón dice, a ver, ¿cuánto vale mi mercancía? Valor de los medios de producción, 0. Valor del trabajo creado en 8 horas. ¿Cuánto de valor ha creado en 8 horas el trabajo? El trabajador, 320 bolivianos. Entonces calcula, ¿cuánto es mi ganancia? Valor de la mercancía menos valor de la inversión. 120 bolivianos. ¿De dónde sale esos 120 bolivianos? Esa es la pregunta. Aquí, por ejemplo, miren, el patrón ha invertido el patrón ha invertido 200 bolivianos, ¿no? Sin embargo, el valor, aquí está, el valor del producto es, bueno, eso ya nos hemos pasado, este es otro ejercicio. Aquí está, 320 bolivianos, ¿no? Entonces, valor del producto, 320 bolivianos menos 200, 120 bolivianos. 120 bolivianos. Yo no sé si me están entendiendo. Esto es bien importante. ¿Cómo se crea valor? Hemos visto con el trabajo. ¿Y cómo se crea más valor? Con más trabajo. Entonces, el trabajador produce el valor de su salario en 5 horas y sigue trabajando en esas horas adicionales, produce la ganancia del patrón, valoriza el valor, crece el capital con ese trabajo. Lo que quiero que esté bien claro es de que, cuidado que digan lo que es pensamiento popular. El mercado es que crea trabajo, que crea valor, el mercado, oferta y demanda, ¿no? El mercado depende de la producción, ¿no? Entonces, la ganancia del mercado es la ganancia que se produce
en las empresas, en la fábrica. En nuestro caso, por ejemplo, hemos visto que trabajando 3 horas adicionales produce 120 bolivianos. Esa es la ganancia del patrón. ¿Entienden? Entonces, aquí hay otro ejercicio. Rápidamente voy a explicar eso ya para que se comparen con el anterior. Este ejercicio dice producción de 80 chompas en 8 horas. Producción de 80 chompas en 8 horas. Cada hora se produce 10 chompas. Entonces, antes del proceso de valorización, ¿no? Antes del proceso de producción de mercancías, ¿no? El patrón invierte, inversión capitalista. En materias primas invierte 800 bolivianos. En maquinaria invierte 1000 bolivianos. Vamos a suponer que invierte 1000. Pero se transfiere únicamente 1 boliviano a cada chompa. Eso quiere decir que amortización de la máquina. ¿Cómo se amortiza la máquina? En total, entonces, en ese día, en concepto de maquinaria, habré pagado 80 bolivianos. Fuerza de trabajo, 200 bolivianos. Este es un ejercicio completo. No es como el anterior, 0, hemos dicho, materias primas y maquinaria, ¿no? Este ya tiene todos los elementos para producir la mercancía. Y nuestra mercancía son chompas. Entonces, lo mismo. El proceso de valorización. El infierno de Dante. Si ustedes tienen experiencia de trabajo, sabrán que cuando trabajamos es un verdadero infierno, porque tenemos que trabajar como los esclavos. Entonces, en 5 horas de trabajo, produce 5 horas de trabajo, produce, ¿qué producen 5 horas de trabajo? Cinco puntos, el que me diga, ¿qué producen 5 horas de trabajo? 50 chompas. Ah, muy bien, ¿cómo te llamas? Joel Pardo. Joel Pardo, muy bien, Joel. Pardo, te has ganado tus 5 puntos. 50 chompas se gana, se produce. 50 chompas, muy bien. Me has devuelto la vida, Joel. Claro, en 5 horas ha producido 50 chompas. Pero ha consumido materia prima y ha consumido maquinaria y ha producido valor, ¿no? Al consumir materia prima y maquinaria, el trabajo está produciendo el producto, la chompa. ¿Cómo produce ese trabajo? 1 hora de trabajo, gasta de energía física e intelectual, gasto de vida, 2 horas, 3 horas, 2 horas de gasto, 5 horas de gasto de energía física e intelectual. Con esas 5 horas de trabajo, ¿no? ¿Cuánto de valor ha creado? Ha creado 200 bolivianos. ¿Por qué? Cada hora produce 40 bolivianos. Por 5, 200 bolivianos. Aquí está el intercambio de equivalentes con el patrón. Por eso se llama tiempo de trabajo necesario o tiempo de trabajo remunerado. El intercambio de equivalentes con el patrón. El patrón le da 200, el trabajador le devuelve los 200 con su trabajo. Pero el trabajador sigue produciendo más, ¿no? Aquí ya trabaja gratis. Esta es la fuente de ganancia de los capitalistas, ¿no? La fuente de creación de valor, lo que se llama la plusvalía, ¿no? En 3 horas, ¿cuánto ha creado? 120 bolivianos. 120. ¿No? 120 bolivianos. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, el patrón se sienta cuando todo el mundo se fue del taller
y dice, a ver, tengo 80 chompas. ¿Cuánto valen mis 80 chompas? Mis 80 chompas valen, en concepto de medios de producción, materias primas y máquina, he gastado 880 bolivianos, ¿no? Ni un centavo más, ni un centavo menos. Pero en 8 horas de trabajo ha creado el trabajo 320 bolivianos. Entonces, ¿no?, igualito que el anterior ejercicio hace el patrón. He invertido 1.200 bolivianos. Perdón, mi mercancía vale 1.200 bolivianos, ¿no? 880 más 320, 1.200 bolivianos, ¿no? Ese es para el costo de producción, ¿no?, del consumo de medios de trabajo, medios de objeto de trabajo, la máquina de tejer y las lanas. Pero aquí esto ya no es gas. En este tiempo el trabajador ha trabajado produciendo más valor, ¿no? Eso creo que está bien clarito. El patrón le ha dado 200 bolivianos, aquí está, 200 bolivianos. Pero el trabajador ha creado 320 bolivianos. Esa es la ganancia del patrón. Eso se llama la plusvalía absoluta. ¿Cómo se produce esa plusvalía absoluta? En el tiempo de trabajo no remunerado, no pagado. Esto es bien importante para las ciencias sociales, ¿no? Sí, la única forma en la que se produce valor, ganancia, es con el trabajo y con el consumo de la fuerza de trabajo. No es como nos han enseñado, ¿no?, para que no peleemos. El mercado es el que crea el valor, el mercado. Yo tengo una amiga que es comerciante, compren baratito y venden carito. Esa es su ganancia, ¿no? No es así, ¿no? Aquí en la producción se crea valor. Ya les he dicho, en el panadero, por ejemplo, le da a la señora que va a vender sus panes, ¿no?, el vendaje. Esa es la ganancia de la señora, el vendaje. ¿De dónde sale ese vendaje? De la panadería, ¿no? Eso es lo que pasa con todos los procesos productivos. Solamente que, ¿no?, en vez de vender en su valor, le vende en un poquito menos, para que ella pueda vender en el mercado en su valor. No es porque el mercado ha incrementado, el mercado no incrementa nada. Entonces, ahora, ¿por qué decía que esto es interesante? Porque hemos visto aquí, en este ejercicio anterior, ¿no?, hemos visto que aquí, por ejemplo, invierte en maquinaria y materias primas cero. No, cero, no gasta nada en maquinarias. Sin embargo, sin embargo, ¿no?, ha ganado 120 bolivianos. Lo mismo que aquí, ¿no? 120 bolivianos. Sí, no influye para nada los medios de producción, ¿ya? Eso creo que esté bien establecido. Muy bien, entonces, juventud, tenía 2 preguntas, ya me olvidé, ¿ves? Ahora deben recordarse ustedes qué preguntas eran esas 2 preguntas. Han visto, ¿no?, sus calificaciones. Participación en aula, asistencia, 15 puntos han ganado, ¿no? Es bien importante la asistencia y la participación. Aunque se equivoquen, no hay problema. Lo importante es de que participen. ¿Cuáles eran esas preguntas o se han olvidado como yo?
La pregunta era, ¿por qué tiene el valor de... No. ¿Por qué tiene valor las mercancías, doctor? Ya, esa era la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen valor los bienes? Desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo, los bienes tienen valor, pero en el capitalismo es donde el valor se sobrepone al valor de uso, ¿no? En el capitalismo. Esa es la característica del capitalismo. Más importante que producir valor de uso es producir el valor en el capitalismo. Pero la pregunta era, ¿por qué se produce valor también en la comunidad primitiva o en cualquier modo de producción o en cualquier sociedad anterior? Esa es la pregunta. Incluso le daría 10 puntos si me responde eso, porque me sentiría feliz y yo diría que ha entendido. No estoy hablando en vano, ¿no? Es El valor. tiempo ¿Cómo? de trabajo, dice. Joel Pardo, por el El, tiempo de trabajo, en la comunidad primitiva, en el capitalismo, en el feudalismo, ¿en qué sociedad? en el capitalismo, dice. En el capitalismo. De todas maneras, te voy a... tú eres Joel Pardo, ¿no? Y Joel dice. Pardo. Muy bien, Joel. Te has ganado tus puntitos. La única fuente de producción de valor es el tiempo de trabajo. La única fuente, ¿no? Entonces, tiempo de trabajo había en la comunidad primitiva. Tiempo de trabajo había en el feudalismo. Tiempo de trabajo había en la producción andina, ¿no? Solo que en esas sociedades el tiempo de trabajo no era tan importante. Lo más importante era producir los bienes. ¿Para qué? Para que nos distribuyamos y consumamos. En cambio, en el capitalismo, el tiempo de trabajo es vital, porque es el que produce el capital, el tiempo de trabajo, ¿no? Hemos visto, en 5 horas produce el valor de su salario, pero en las 3 horas adicionales produce más de 200 bolivianos. Ese más de 200 bolivianos, que en nuestro ejemplo es 320 en los 2 ejercicios, es tiempo de trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, la única fuente de valor es el trabajo. ¿Ya? Eso es hasta una concepción filosófica política. Tiempo de trabajo. Además es verdad, pues, ¿no? No casi es una concepción filosófica, es porque estamos hablando la verdad, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Rocío nos ha aclarado la primera pregunta, la segunda, Joel has respondido. ¿Y cuál era la otra pregunta? Yo ya me he olvidado. Ustedes no pueden olvidarse porque tienen pues la mente lúcida. Yo recuerdo una vez que les digo a las señoritas de enfermería, ¿Cuál es señoritas, el hemos pasado... trabajo de enfermería? Joel, no, señoritas, ¿qué pasó la semana anterior? No se acordaba. ¿Les hice recuerdo? Ah, sí, sí, sí. Eh, bueno, les dije, el carpintero tiene el trabajo de carpintería, ¿no? Trabaja de una manera particular como carpintero, ¿no? Podemos detallar, ¿no? Mide lo que va, la madera que va a cortar, diseña lo que va a hacer, y la madera lo convierte en mesa o en silla, ¿no? Con su trabajo de carpintería. El panadero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo de enfermería? Esa es la pregunta, ¿no? O, ¿cuál el objeto de trabajo del carpintero? La madera lo va
trabaja sobre la madera, ¿no? El objeto de trabajo del panadero, la harina, ¿no? Sobre la harina trabaja. El objeto de trabajo de los enfermeros o enfermeras. ¿Cuál es el objeto de trabajo? Y cuáles son los instrumentos de trabajo. Instrumento de trabajo del carpintero, el serrucho, el martillo, ¿no? La regla, la tiza. Instrumento de trabajo del panadero, ¿no? El instrumento principal, el horno. Las palas para meter las latas, las sobadoras. Y el instrumento de trabajo de enfermería, 5 puntos al que me diga eso. Doctor, ¿es A ver. vigilar el estado del paciente? Vigilar el paciente. Vigilar el estado del paciente. Te estás Listen, refiriendo, te estás Listen, refiriendo Listen, yo al le voy a trabajo. decir. Listen, Sí, yo. sí. Al trabajo. ¿Cuál es Yo tu le voy a nombre, por decir. favor, señorita? Porco Saldaña. ¿Cuál es tu nombre? Nayeli, Nombre. doctor. Nayeli. Angélica. Nayeli. Ah, Nayeri. Ajá. Nayeri Porco. Ya. Jenny creo que estaba hablando, ¿no? ¿Es Jenny? Sí, dicen. A ver, La pregunta que hizo era, ¿cuál es el instrumento de trabajo de la enfermera, verdad? sí. En realidad son 3 preguntas. ¿Cuál es el trabajo de enfermería? ¿Cuál es el objeto de trabajo de enfermería? ¿Y cuál es el instrumento de trabajo de enfermería? Ah, ya dicen. Respondiendo a la primera pregunta, Adelante. ¿me puedes repetir de nuevo la primera pregunta, por favor? El trabajo de enfermería. Ya, es brindar atención de calidad y calidez al paciente. Brindar atención de calidad y calidez al paciente. Al paciente, ajá. Ya. El objeto de trabajo. El objeto de trabajo sería que nuestro paciente se vaya satisfecho con las funciones que nosotras las enfermeras realizamos. El objeto de trabajo. El instrumento de trabajo. El instrumento de trabajo sería la mano de obra, así por decir vulgarmente, la mano de obra que nosotros ponemos o el tiempo de trabajo que nosotros ponemos en el hospital atendiendo hacia nuestros pacientes. El instrumento de trabajo. A ver, ¿quién más quiere intervenir? Gracias, Jenny. La pregunta es, Buenas tardes. a ver, Dalia, adelante. Dale, el trabajo de enfermería, adelante. Bueno, la primera pregunta sería, el trabajo de enfermería sería, como dijo mi compañera, que brindemos una buena atención a nuestros pacientes o que no tengan ningún dolor o que esté un poco más tranquilo. Eso sería el trabajo de la enfermería. El objeto de enfermería en el objeto que nosotros vamos a trabajar ya sería el paciente, donde nosotros vamos a tratar, a, a medicar, a cuidar, a revisar sus signos vitales. Y el instrumento de trabajo sería los implementos que nosotros estaríamos usando, como seríamos el estetoscopio, el nanómetro o las pinzas, los algodones o infinidad de objetos que se puede usar en ese caso, licenciado. Gracias, Dalia. ¿Quién más? Inge, también complementando lo que es al objeto de trabajo de enfermería, sería también complementar lo que es el cuidado que nosotros las enfermeras realizamos, la atención, los primeros auxilios que nosotros brindamos hacia el paciente. Como trabajo de enfermería. Sí, el objeto de trabajo de enfermería, Inge. A ver, tiene que ser bien clarito.
el objeto de trabajo del panadero es la harina. Trabaja sobre la harina. ¿Sobre qué trabaja la enfermera? Sobre los Ujú. Es lo que ha dicho Dalia, ¿no? Trabaja sobre el paciente. El paciente es el objeto de trabajo de la enfermera, igual que el médico. El médico también es, su objeto de trabajo es el paciente. De la enfermera también es el paciente. El instrumento de trabajo, los estetoscopios, también las medicinas, porque ella es la que hace que los enfermos tomen su medicina en el tiempo que dice el médico. El médico dice medicina en este horario. Entonces, ¿quién otorga esas medicinas? ¿Quién le da? Es la enfermera la que da al paciente, no el médico. Y el trabajo de enfermería, eso no está muy claro. Lo de objeto, creo que ya está clarito, ¿no? El paciente. Sobre los instrumentos, también los instrumentos que tiene la enfermera para atender al paciente, ¿no? El termómetro, por ejemplo, es un instrumento muy importante de la enfermera. Y el trabajo de enfermería. El trabajo de enfermería es muy amplio, ¿no? Secreto profesional, dice. Perdón, Joel. El Secreto profesional. No, la enfermera o el enfermero son pues posiblemente más importantes que el médico, ¿no? Para que el paciente pueda alcanzar su salud, vencer la enfermedad, ¿no? Y porque los enfermeros y enfermeras están con el paciente prácticamente todo el día, ¿no? El médico va un ratito, listo. Pero quien se encarga del proceso de curación del paciente es la enfermera o el enfermero. Y, y tiene que hacerlo hasta con psicología, ¿no? Si una sonrisa cura, ayuda a curar. Pero si va con su cara, ¿qué quieres? ¿Por qué estás haciendo? No le ayuda al paciente, ¿no? Es hasta psicológico. El trabajo de enfermería también es psicológico. Es muy amplio y muy bonito el trabajo de enfermería. Es para mí más importante que el médico inclusive. Bueno, entonces ya hemos definido, ¿no? El trabajo de enfermería es atender al paciente, cómo atiende al paciente, ¿no? Desde que ingresa al hospital o desde que va a visitar al enfermo, ¿no? Le ayuda, ¿no? Es como el brazo derecho del médico, ¿no? O no es ayudante del médico, no es ayudante, es un trabajo de enfermería en el mismo nivel que el médico, ¿no? Incluso es mucho más importante. Entonces, depende mucho del trabajo de enfermería, la salud del paciente. Creo que sí hemos explicado, ¿no? Ahora les llamaré lista. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Cómo es? Estoy buscando la lista. Juventud, les veo un poco tristes. ¿Qué está pasando? Muy serios. Antes de las vacaciones se peleaban por intervenir. Ahora, muy serios, les noto muy serios. La mejor época de la vida las del estudiante. vacaciones, Inge, las vacaciones. Las vacaciones. Ya,
Licenciado, Sí, señorita. buenas tardes. Una consultita. Buenas Ya tardes. que la gran mayoría de las personas nos estamos vacunando, ¿vamos a regresar a clases presenciales? ¿Habría posibilidades o no va a haber posibilidades de volver a clases presenciales o semipresenciales? Están hablando que en otras universidades ya están programando las clases presenciales. Yo creo que va a ser un requisito haber sido vacunados para empezar las clases presenciales, tanto los estudiantes como los docentes. Ahora, la vacuna no previene la enfermedad, ¿no? Pero igual nos podemos enfermar, solo que el efecto es mucho menor, dicen, ¿no? Ya les he contado que, por ejemplo, están realizándose partidos de fútbol con público, ¿no? Y seguro que esos que han entrado a ver están vacunados. No pueden entrar uno que no está vacunado para contagiar, no puede ser. Entonces, tenemos que hacernos vacunar, ¿no? Eso han informado los periódicos, la televisión y las redes sociales, ¿no? De que los jóvenes están yendo en masa a hacerse vacunar, no, no como los viejos que eh, eh, parece que hay que rogarles para vacunarse. También, ¿no? Hay mayores que han ido conscientemente, muchos mayores han ido conscientemente, pero el porcentaje parece que no es ni siquiera la mitad, casi bueno, parece que el 60% todavía no se han vacunado. Entonces, ¿eso qué pasa? Retrasamos nuestro objetivo de alcanzar la inmunidad colectiva, ¿no? Para que este virus se convierta en una gripe no común como cualquier otra gripe, ¿no? Tenemos que tener inmunidad colectiva. Sí, es muy interesante. Todo este tiempo he leído bastante sobre, sobre los contagios, sobre las pandemias, ¿no? Y es tan importante que inclusive nosotros en su momento, ¿no? Eh, intercambiamos, intercambiamos sustancias que defienden nuestro cuerpo, ¿no? Así dicen los bioquímicos, por ejemplo, ¿no? Los ya que han hecho estudios sobre la pandemia, que nuestra solidaridad, el estar juntos entre nosotros, nos es muy beneficioso para nuestra salud. Eso es. Entonces, así. Voy a traer la lista ya para llamarles la lista. Ahora sí. Voy a prender la luz. Es que estoy solo y tengo que prender la luz, cerrar las ventanas, todo eso. Agudo Mayra. Presente, Lisa. Muy bien, Mayra. Aguilar Daisy. Presente, Lice. Muy bien, Daisy. Anguela Edson. Edson. Apasa Miriam. Miriam. Presente. Muy bien, Miriam. Arisaka Ada. Presente, Lice. Muy bien, Ada. Atanasio Alan. Alan. Ballesteros Luz Melina. Presente, licenciado. Muy bien, Luz. Baltasar Josi. Presente, Lisa. Muy bien, Josi. Bautista Flora. Flora. Bernabé Jocelyn. Presente, Lisa.
Muy bien, Jocelyn. Canaviri Sirli. Presente, Licen. Muy bien, Sirli. Capia Jenny. Presente, Licen. Muy bien, Jenny. Cayo Laura. Presente. Muy bien, Laura. Chabazía Zaida. Zaida. Checo Belinda. Presente, Licen. Muy bien, Belinda. Chura Zichar. Zichar. Coca Elsie. Presente, Elsie. Licen. Muy bien, Presente. Elsie. Muy bien, Elsie. Está bien, Elsie. Coca Jocelyn. Jocelyn. Cocha Vanessa. Presente, Licen. Muy bien, Vanessa. Condori Heidi. Heidi. Condori María Isabel. Presente, Licen, de Condori Aquino. Heidi, está bien. Está bien, Heidi. Condori Kelly. Manis, Está el bien. presente, Licen. Muy bien. María Isabel también. Asistencia. Presente, Licen, presente. Muy bien, María Isabel. Cruz Analia. Presente, Analía. presente. Muy bien, Analía. Cruz Cristian. Cristian. Cucho Jonathan. Cuisara Zulma. Zulma. Cusimamani Judith. Estrada Abraham. Fiesta Melania. Gamaza Zider. García Edelmira. Gaspar Jaime. Presente, Lice. Muy bien, Jaime. Lifonso Zosenda. Presente, Licen. Muy bien, Zosenda. Lifonso Claudia. Limachi Jenny. Mancilla Helen. Medrano Zucia. Presente, doctor. Muy Presente. bien, Zucia. Mitmazoli. Presente, Zoli. Licen. Muy bien, Presente, Zoli. Licen. ¿Está bien? Muruchi Dalia. Presente, licenciado. Muy bien, Dalia. Nicolás Joseph. Joseph. Pardo Joel. Presente, Lice. Muy bien, Joel. Pascual Gualberto. Gualberto. Poma Mariela. Presente, licenciado. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Mariela. Porco Naheli. Presente. Muy bien, Naheli. Zeinaga Franz. Franz. Presente. Muy bien, Franz. Zios Demi. Demi. Zibera Abril. Romero Erwin. Presente, Lice. Muy bien, Erwin. Presente, Lice. Está bien, está bien. Saramani Edgar. Siácara Karina. Presente, Licen. Muy bien, Karina. Tapia Vilma. Presente, Licen. Muy bien, Vilma. Ticona Lilian. Presente, Licen. Muy bien, Lilian. Toledo Johnny. Johnny.
Entonces, Yoseli. Presente, Muy licenciado. bien, Yoseli. Tusco Limber. Vázquez Dosaura. Viraca Lorena. Sara Presente, Tesoli. licenciado. Muy bien, Lorena. Sara Tesoli. Presente, Lice. Muy bien, Zoli. Centeno Edith. Muy bien, muchas gracias, juventud. Iremos a tomar tecito. Nos vemos el próximo martes. Chao. Lice, Dime, Zaida. ¿será que me puede llamar lista? Es que han tocado mi puerta y me he movido un ratito, entonces me había pasado el... Chavazía, te voy a poner asistencia. Por Chavazía. favor, Lice. Sí, está bien, no te preocupes. Chavazía. Gracias, Lice. Ya, muy bien. Chao. Soy Lice. Chao, juventud. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.